ese tiempo, la Cuaresma es ese tiempo de éxodo, es ese tiempo de peregrinación, es ese tiempo de salir de nosotros mismos, de salir de nuestras comodidades, de salir de nuestras angustias, de salir de nuestros dolores y de ir al encuentro con Dios, pero ir al encuentro con Dios no solos, sino de la misma manera que el pueblo de Israel salió, ¿verdad? En peregrinación, salió todo el pueblo, se iban acompañando, se iban defendiendo, como pueblo se iban rebelando inclusive contra Dios, pues es un camino que no podemos hacer solos. Entonces vamos a centrar esta pequeña charla, llamémosle así, precisamente en este acontecimiento, ¿verdad?, de la historia de salvación del pueblo de Israel a través del camino del Éxodo y cómo Dios va a verter toda su misericordia en este proceso. A pesar de las infidelidades del pueblo, a pesar de la prostitución del pueblo, a pesar de la lejanía del pueblo, a pesar del renegar del pueblo contra Dios, Dios permanece infinitamente misericordioso. Entonces, la invitación es que también nosotros, al hacer este camino, al hacer este éxodo, podamos nuevamente como llenarnos o rellenarnos de ese amor, de esa misericordia que en la Biblia, ¿verdad? Pues al menos en esta versión no es una traducción correcta de compasión, sino es misericordia porque es el ser de Dios. El episodio que va a marcar precisamente como el parteaguas de la liberación del pueblo de Israel va a consistir por una parte en la libertad, ¿sí?, manifestada en la liberación, pero también en la libertad manifestada en dejar al pueblo que él haga lo que él quiera, literalmente. Entonces, si nosotros recurrimos al tema o al término de libertad, vamos a entender, ¿verdad?, que es la capacidad autónoma, precisa, de actuar como a cada quien le place. Y el pueblo, ¿verdad?, aún sabiendo que estaba siendo acompañado por Dios, llega un momento en que se cansa, y llega un momento que ese Dios que se dice misericordioso, que se dice que va con ellos, ¿verdad?, no significa nada para ellos. Lo dejan, lo hacen a un lado. Y entonces a lo que ellos recurren es a un Dios a su medida. Va a ser a un Dios que no les pida cuentas, va a ser a un Dios que no les exija un estilo de vida, va a ser un Dios que no sienta. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, de Yahvé, del Dios revelado en Jesucristo, que es un Dios con nosotros, un Dios que siente, un Dios vivo. Entonces el pueblo de Israel se hace un Dios a su medida, se hace el becerro de oro. El episodio del becerro de oro narra la gran crisis de Israel en el desierto. La gran crisis, una crisis mayor que cuando eran esclavos, porque yendo precisamente por el desierto añoran la esclavitud de Egipto. Este desierto es duro, como la vida misma. El camino se hacía largo, interminable, que para nosotros hoy puede ser el camino de nuestra vida. Puede ser el camino de nuestra historia, puede ser el camino de nuestra vocación, puede ser el camino de nuestra consagración. Moisés no acaba de bajar de la montaña para indicar al pueblo el camino que debía seguir,
Sí, Moisés es ese gran hombre, ¿verdad? Con un corazón de una sola pieza. Y eso es lo que lo capacita, eso es lo que lo hace capaz de ver a Dios cara a cara. Porque era un hombre sin doblez. No solo porque tenía la simpatía de Dios, sino porque Moisés creía en Dios. Moisés buscaba a Dios. Moisés se fiaba de Dios y sabía que lo que el Señor le pedía, aunque fuera tan difícil, aunque fuera incomprensible, tenía una razón de ser. Piden a Aarón que les haga un Dios que vaya adelante. Éxodo 32:1. Y termina fundiendo y cincelando un becerro de oro como pedestal en donde se posa la divinidad. Ese es tu Dios. Ahí está tu Dios. Y aquí la primera pregunta para nosotros es: ¿quién es mi Dios? Y es una pregunta que es necesario hacernos desde el corazón. No desde la teoría, no desde lo que nos puede venir, no desde lo que pensamos o creemos. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Querían tener un Dios como los demás, igual que algunos dioses del Antiguo Oriente, en forma de fenómenos atmosféricos, como la tormenta, el aire, el fuego, que se representaba sobre un becerro. Este incidente supone una ruptura de la alianza pactada entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. Las alianzas que nosotros descubrimos en la Sagrada Escritura, que no es una ni dos, van a manifestar en primera el amor de Dios, el amor misericordioso para con su pueblo. En segunda, la fidelidad de ese Dios para con su pueblo. En tercera, la cercanía de ese Dios para con su pueblo. Y finalmente, la salvación de ese Dios para con su pueblo. Entonces, en el momento en que el pueblo se hace un Dios a su medida, rompe la alianza. El mayor pecado del pueblo es el pecado de idolatría. Es la ruptura a la alianza pactada entre Dios y el pueblo. Pues este Israel impaciente quiere conseguir, ojo con esto, quiere conseguir por medios humanos lo que solo depende de Dios. Esto no exime al pueblo, esto no nos exime a nosotros de hacer lo que nos toca hacer. Pero por eso debemos tener muy en cuenta y muy en claro cuál es el lugar de Dios. ¿Qué lugar le pertenece a Dios? Por eso la pregunta anterior: ¿quién es Dios para mí? Y ahora, ¿qué lugar le pertenece? Si es un Dios a mi medida, entonces lo puedo tratar como yo quiera. Y una cosa es que Dios me alcance a mí, una cosa es que Dios se abaje, una cosa es que Dios se encarne, y otra cosa muy diferente, que sea un Dios a mi medida. Entonces, esto es algo muy importante, porque cada vez más, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la vida religiosa, ¿verdad?, estamos yendo en esta vía, haciéndonos un Dios a nuestra medida.
De tal manera que nos lo brincamos cuando nos lo queremos brincar, recurrimos a Él cuando pensamos que lo necesitamos y cuando no lo olvidamos y nos olvidamos de Él en la vida práctica. Entonces, es necesario darnos cuenta, ¿verdad?, que hay cosas que dependen solo de Dios. Han construido con sus propias fuerzas algo que puede ser un santuario, mientras que Dios quiere vivir en medio de su pueblo y guiarle siempre, siendo Él mismo un santuario. Él mismo se convierte, ¿verdad?, en el espacio, en el lugar en el que el pueblo habita. Yo siempre suelo decir, y de verdad, que cuando yo descubrí, ¿verdad?, o Dios me dio a entender de alguna manera eso, ¿verdad?, siempre yo digo, ¿dónde estaba Dios antes de la creación del mundo? ¿Dónde estaba el ser humano antes de la creación del mundo? Antes de la creación del mismo ser humano. ¿Dónde estaba Dios antes de crear el cielo y la tierra? Esto es algo que nos tenemos que preguntar, porque lo decimos, Dios está en el cielo, y antes de crear el cielo, ¿dónde estaba? Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, Dios en sí mismo es el santuario de la humanidad. El ser humano vivía eternamente en el ser de Dios. Y cuando Dios sale de sí mismo, es cuando el ser humano viene a la existencia. Entonces, es algo importante darnos cuenta cómo estamos en el santuario de Dios. Por eso no podemos construirle ningún santuario. Y por eso Cristo Jesús va a decir, destruyan este templo. Esto es algo muy hermoso. Cuando nosotros perdemos de vista esto, es cuando nos convertimos en unos tiranos unos contra otros. No nos damos cuenta en el dinamismo en el que tendríamos que desarrollar nuestra vida. De esta manera, Israel acabaría empobreciéndose y dejándose llevar por la tentación diaria de un Dios a su medida. Un Dios que no le pide nada y le deja acomodarse a su propio sentir. Ahí es donde entra nuestra libertad. Ahí es donde entra la libertad también de Dios y la fidelidad de Dios. Porque Él jamás nos va a exigir lo que nosotros no querramos dar. Este Dios que se hicieron es inamovible. No se conmueve. El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios que se conmueve hasta las entrañas. Un Dios inamovible, y su misterio puede ser comprendido para que ofrezca una respuesta en cada momento de tensión, aunque ésta no sea otra que la de integrarse en el ciclo de la naturaleza para sufrir y gozar con ella. En este caso, no cabe hablar de compasión o de misericordia, pues este Dios es impasible y no siente con el ser humano, ya que su tiempo y su espacio están alejados de lo humano. Es un Dios hecho por manos de hombre. Vive en el eterno retorno de la naturaleza y se esconde en el secreto del origen de los tiempos. A este Dios impasible se le puede hacer un santuario en la medida de la necesidad humana, pues no se comunica a través de la palabra, sino que habita en el eterno retorno sin historia y se manifiesta en la naturaleza y sus ciclos. Esto es lo que significa idolatría. Para el pensamiento bíblico, un intento de controlar a Dios para encerrarlo dentro de los límites de lo humanamente aceptable. Y es una tentación latente
latente y constante en nuestra vida. Pretender encerrar a Dios. ¿Sí? Encerrarlo dentro de los límites de lo humanamente aceptable. Esto me gusta, esto lo acepto, esto me viene bien, esto me conviene, viene de Dios. Y lo que no me conviene, lo que no acepto, lo que me disgusta, lo que me incomoda, no viene de Dios. Vendrá de tu Dios, pero no del mío. Y nos movemos en ese subjetivismo y en ese relativismo. Y entonces pareciera que el Dios de la hermana Rosario es uno, el Dios de la hermana Inés es otro, el Dios de la hermana Marce es otro, y mi Dios es otro. Y luego, por si fuera poco, apelamos a nuestra experiencia que tenemos de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, tendremos que darnos de bruces en la nariz, en la pared, para entender que a Dios no lo podemos dominar, que a Dios no lo podemos encerrar, ¿sí? Que a Dios no le podemos poner límites? Esta idolatría se manifiesta de muchos modos a lo largo de la historia y en nuestra propia vida. Unas veces será la fascinación de cultos que exaltan las pasiones humanas, y otras será la divinización de los poderes humanos, de la política y el dinero, dejando que dominen las decisiones diarias. No podemos olvidar el motivo por el que Israel se adentró en el camino más largo del desierto y no buscó el camino más corto para llegar a la tierra de Canaán. Aprender a dar culto en el desierto, el lugar alejado del dominio de los hombres dioses como el faraón. Ser libre de cara a Dios. Poner toda su libertad en función de la adoración y del seguimiento. Un lugar sin ansias de dominio ni fronteras. El territorio de nadie y de todos. Por eso el pueblo de Israel se internó en el camino, en el desierto, y no buscó atajos. Porque se sentía libre, porque era signo de libertad y de liberación. ¿Cómo aprender a dar culto a este Dios en este lugar donde no se le puede encerrar, donde no se le puede dominar, donde no se le puede controlar? El santuario que Israel está llamado a construir debe albergar la presencia del Dios del Éxodo. Y esta presencia debe ser reconocida como el que es. Así Dios mismo se reveló. Yo soy el que soy. Yo soy el que escapa a tus conceptos, a tus dominios, a tus criterios, a tus estructuras, a tu religión. Yo soy el que actúa en tu favor, el que te salva, el que te libera, el que te hace feliz, el que te da vida plena, el que actúa. De manera que este santuario sea memoria y presencia del Dios que les ha librado de la esclavitud y que les liberará de toda esclavitud e idolatría. Y reconocerán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Los saqué de la esclavitud de Egipto para morar en medio de ellos. Porque donde hay esclavitud, Dios no puede morar. Dios no puede estar.
Dios no puede hacer presencia. Es el Dios de la libertad, es el Dios del amor, es el Dios de la compasión. ¿Cómo va a habitar donde un pueblo está siendo esclavizado? Donde un pueblo está siendo tiranizado, donde un pueblo se está desangrando. Eso es absolutamente imposible. En la presencia de Dios, en la compañía de Dios, en el ser de Dios, se convierte en un santuario itinerante. Pues el Dios que camina con Israel acompaña y guía a su pueblo por encima de los acontecimientos históricos que pueden poner en peligro la misma existencia del pueblo, la identidad del pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahí está la identidad. Pero para que haya un pueblo, tiene que haber un establecimiento. Y por eso el pueblo, ¿verdad?, va camino de la tierra prometida. Su presencia tiene una palabra, como son los 10 mandamientos que guiará al pueblo por los caminos de la justicia y del derecho. Y nosotros no podemos perder de vista estas 10 palabras, los 10 mandamientos, que conducen, ¿verdad?, a la justicia y al derecho. El culto tiene que ser la respuesta, ojo con esto, a la justicia que Dios ha obrado en favor de Israel. Dios ha actuado en mi vida. Dios ha actuado en mi ser. Dios me ha liberado. Yo correspondo reconociéndolo, adorándolo, sirviéndolo, dándole culto. Cuando nosotros vamos a nuestra oración, cuando nosotros vamos a la capilla, cuando nosotros entramos, ¿verdad?, en esta dinámica de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que nos mueve? Es realmente, ¿verdad?, el adorarle, el darle culto por lo que Él hace en mi vida, por lo que Él realiza, o voy a decirle, a ordenarle lo que Él haga, lo que yo quiero hacer, y entonces mientras haya, ¿verdad?, de alguna manera una compatibilidad, pues estamos de acuerdo, y cuando no, me doy la vuelta y me voy. El culto tiene que ser la respuesta a la justicia que Dios ha obrado a favor de Israel, sacándolo del dominio arbitrario del faraón. Su derecho y su culto para hacerlo entrar en el derecho de Dios, en el que todos los seres humanos cabemos. Todos. Porque un verdadero derecho no es algo que alguien nos pueda dar, sino algo que nadie nos puede quitar. No es algo que alguien nos pueda dar. Yo tengo derecho a mi día de descanso. Yo tengo derecho, cada quien sabrá qué. No, el verdadero derecho es algo que nadie nos puede quitar. En esta perspectiva, lo que nadie me puede quitar es a Dios mismo. Nadie. Ni la vida, ni la muerte, nadie. Porque soy en Dios. Soy en Dios.
Por eso el culto que comienza en el desierto está llamado a ser un culto universal, capaz de expresar la misericordia de Dios y su justicia con todas las criaturas. Con todas, con todos los seres humanos de todos los tiempos, Dios es el mismo. Dios es el mismo Padre. Dios es la misma misericordia encarnada. Dios es la misma fidelidad. Por eso es el que es. Qué gran fortuna, queridas hermanas, tenemos nosotros, que le conocemos a este Dios. Qué dicha tan grande, tan maravillosa, y qué compromiso. Porque va a ser el mismo Dios misericordioso para los que no le conocen. Y en esta misericordia, todos al final de los tiempos serán, ¿verdad?, santificados, misericordiados en Él. Pero el compromiso es para los que le conocemos. Y ese es un punto muy importante. Porque a veces decimos, uy, ¿y qué pasa con los que no le conozcan? ¿No se van a salvar? Claro que se van a salvar. Entran en la misericordia de Dios. Pero los que le conocemos, que somos salvos y hemos sido salvados por Él, entramos en la libertad de no salvarnos, de no querer salvarnos. Pero Israel se impacienta y se inquieta y busca soluciones inmediatas ante las incertidumbres y tensiones del desierto. Pareciera que Israel está viviendo la época posmoderna. La realidad actual, que queremos soluciones así. No hay internet, me cambio a otra compañía. No hay señal, busco a ver por qué no. La contraseña, la red, que todo esté perfecto. O sea, que haya un dominio, un control absoluto. ¿Un dominio, un control absoluto de quién? De quien te pone todo esto. ¿Qué es quien te está dominando? Somos impacientes. Vamos a salir, las quiero ahorita, pero ya, porque si no las dejo y me voy. Pero para ir a la oración no somos impacientes. No estamos midiendo el reloj, ¿verdad? Ya, se me va a hacer tarde, me voy a la oración. Y para salir, cuanto antes. Y es que tengo tantas cosas que hacer. Y es que tengo que preparar la cena para los hermanos. Y es que tengo que preparar el desayuno para los hermanos. Y es que no me alcanza el tiempo. La impaciencia que no viene de Dios. Israel no espera la respuesta de Dios a través de Moisés. Siempre hay intermediarios, intermediarias, siempre va a haber. Pero Israel no escucha. No espera la respuesta de Dios a través de Moisés y se deja llevar por la tentación de un culto que corresponde a la inmediatez de sus deseos y le haga olvidar el largo y duro camino. ¿Cuántas de las veces, por una decisión de un momento, nos olvidamos de toda la trayectoria? Aún en el mismo pecado. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones momentáneas, perdemos de vista todo el camino de conversión que venimos haciendo. Todo el camino, el trayecto que hemos recorrido para llegar hasta aquí, para tirarlo a la borda. Así actuamos. Actuamos casi de manera instintiva. Entonces, el pueblo, ¿verdad?, no espera la respuesta de Dios a través de Moisés. Por eso cuando Moisés baja del monte para entregar al pueblo las tablas con estos mandamientos, se encuentra con que el pueblo ya ha olvidado el primero. No tendrás otros dioses. Fíjense qué pronto se olvidó.
Y no solamente se olvidó, sino que se construyó, se hizo su propio Dios. Israel se encontró con la misericordia divina en medio de una experiencia de fracaso y rebelión. El momento en que Dios nuevamente se hace cercano, en que Dios llega a su pueblo, es cuando menos el pueblo merecía, llamémoslo así, o estaba preparado para recibirlo. Cuando en su impaciencia comenzaron a olvidar al Dios distante y buscaron otros dioses aparentemente más cercanos, ahí Dios irrumpe con su misericordia. ¿Podrá este Dios de Moisés bajar de su montaña para vivir en medio de nosotros?, se preguntaban. ¿Cómo podrá acompañarnos en nuestro camino por este desierto? ¿Acaso entenderá nuestros sufrimientos y nuestros fracasos? Qué importante es leer, ¿verdad?, a la luz de la fe, la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no habremos nosotros pronunciado estas mismas palabras? Aunque de diferente manera. ¿Podrá este Dios de Moisés bajar de su montaña para vivir en medio de nosotros? ¿Podrá este Dios acompañarnos? ¿Podrá este Dios salvarnos? ¿Podrá este Dios sacarnos de las situaciones tan dramáticas que estamos viviendo? ¿Cómo podrá acompañarnos en nuestro camino por este desierto? Si no lo vemos, si no nos escucha, tanto tiempo que llevamos suplicando, pidiendo, no nos hace caso. ¿Acaso entenderá nuestros sufrimientos y nuestros fracasos si es un Dios glorificado, si es un Dios que quién sabe dónde está, no lo vemos, no lo palpamos? Ciegos, insensatos es lo que somos. Israel tenía que aprender todavía a buscar a Dios con paciencia y escucha. ¿Cuántas veces no tendremos que jalar aire y callarnos y acallarnos y escuchar? Escuchar el silencio de Dios y escuchar a Dios en el silencio. Después de tantos años de sometimiento a los dioses hombres, tenía que volver a escuchar al Dios que camina en la vida, al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Todo se podría haber acabado si Moisés no invoca a Dios con el nombre que le dijo en el episodio de la zarza. Y Dios no le responde desde la cercanía. Y Dios no le responde desde la cercanía de su misericordia. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa y el delito y el pecado, pero no los deja impunes. Y esto es lo que a nosotros se nos olvida. Y esto es lo que a veces, ¿verdad?, echamos en cara a los que nos dicen que Dios es un Dios misericordioso, porque pensamos que misericordia es igual a injusticia. Y si Dios es un Dios justo, no puede dejar impune el pecado. Esto es algo muy serio, porque en la actualidad, en las mismas corrientes de la iglesia, ¿sí?, nos olvidamos de esto.
Y proclamamos y hacemos alarde de un Dios misericordioso. Pero el Dios misericordioso que en ocasiones proclamamos y anunciamos es un Dios a nuestra medida. Y Dios no entra en nuestra medida, en nuestros esquemas. El contexto de estas palabras es el de la renovación de la alianza a través de unas tablas de la ley que Moisés tiene que preparar para que Dios mismo las escriba. Pues las primeras habían sido rotas al pie de la montaña, literalmente destruidas, quebradas, fraccionadas, inutilizadas. Por tanto, cuando Dios pronuncia estas palabras, todavía no había sido entregada la ley a Israel. Y esto es importante, pues Dios, antes de entregar su ley, ojo, antes de entregar su ley, se define a sí mismo como misericordioso. Es decir, claro que la misericordia está por encima de la ley. Desde luego que sí. Y la primera revelación de Dios es el de la misericordia. No el de la ley. Pero para que su misericordia sea efectiva, para que su misericordia sea acogida, para que su misericordia sea verdadera, es necesaria una estructura. Y esa estructura no va a estar por encima de la misericordia. Tampoco va a cuestionar la misericordia. Pero sí va a ser palpable la misericordia en la fidelidad. Se define a sí mismo como misericordioso, ya que su misericordia está antes de todo. Comprender su misericordia cuando el camino se hace largo, se añora el pasado, el futuro resulta incierto. ¿Qué va a ser de mi vida el día de mañana? ¿Cómo voy a terminar en medio de esta situación, en medio de este vaivén, en medio de esta vida? ¿Seré capaz de abrirme realmente al amor y la misericordia de Dios para permanecer fiel a Dios y a mi vocación hasta el último suspiro de mi vida? ¿Seré capaz verdaderamente de abrir mi corazón para que Él sea en mí y yo en Él? Comprender su misericordia cuando el camino se hace largo, se añora el pasado, el futuro resulta incierto y el desierto es duro como la vida misma. Porque la vida no es fácil para nadie. Es la condición para poder entender su ley y cumplirla con fidelidad. Algo importante de este texto es que parece que es Dios mismo quien pronuncie 2 veces su nombre, después de que Moisés lo ha invocado según el nombre que le fue dicho en el episodio de la zarza. ¿Es Dios o es Moisés quien pronuncia el nombre divino? Podemos imaginarnos que la repetición es mutua, como si de un eco se tratara. Es Moisés quien en un primer momento invoca el nombre y Dios se lo devuelve en forma de eco. Y es que hay que pronunciar el nombre de Dios con humildad, pues nuestros labios lo empequeñecen. Si simplemente pronunciar el nombre de Dios con humildad, es decir, hacernos conciencia de a quién estoy nombrando, lo empequeñece. Y lo empequeñece desde nuestra pobreza y desde nuestra pequeñez y desde nuestro pecado, porque queremos abarcarlo, porque queremos alcanzarlo, porque queremos dominarlo. Y entonces cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, pues lo hacemos para pedirle o para exigirle, y pocas veces para agradecerle y reconocerle.
desde nuestra pobreza y desde nuestra pequeñez. Y después guardar silencio para oír el nombre de Dios pronunciado por Él mismo. Por Él mismo. Y escuchar cómo suena en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestro pecado, de nuestra vida. Escuchar cómo suena el sonido de la misericordia. Yo soy el que te ama. Cuánto silencio, cuánto tiempo, cuánto momento hemos de dedicar para escuchar este nombre de Dios de sus propios labios. La interpretación judía ha visto en esta doble repetición la relación del nombre divino con la misericordia. Es un atributo que forma parte del ser mismo de Dios. Cuando Su Santidad el Papa Francisco convocó al año jubilar de la misericordia y que tuvo el primer encuentro con los misioneros, él nos decía, no es un atributo de Dios la misericordia. Dios es misericordia, es el mismo ser de Dios. No es que Dios en un rato sea misericordioso y en otro rato deje de serlo y en un momento sea colérico y no, Dios es misericordia. Y lo pronunciaba con una alegría, con una transformación en su rostro, ¿verdad? Como alguien que verdaderamente ha experimentado esa misericordia y confía plenamente en ella. Sin lugar a dudas que el Papa Francisco pasará a la historia como el Papa de la misericordia, porque es necesariamente, ¿verdad?, la revelación de un Dios en un tiempo en el que la humanidad sufre, carece de compasión, carece de amor, carece de caridad. Y entonces se revela nuevamente un Dios que no es poner de moda la misericordia, sino que la misericordia es el hilo, el eje transversal de toda la Sagrada Escritura. Pero no nos hemos dado cuenta de ello. Entonces, la interpretación judía ha visto en esta doble repetición la relación del nombre divino con la misericordia, atributo que forma parte del ser mismo de Dios, de manera que es Dios, de manera que lo que es Dios es también su misericordia. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque si nosotros hemos sido hechos y creados a imagen y semejanza de Dios, ¿dónde queda este ser en nosotros? ¿O dónde quedamos nosotros en este ser? Sabemos, ¿verdad?, que hay varios escritos, además de las Sagradas Escrituras. El Midrash del Éxodo, Rabá 367, nos dice, se me denomina según mis hechos. Y cuando me apiado de mi creación, se me llama Yahvé, pues Yahvé significa la divina misericordia. Como está escrito, Yahvé, Yahvé, Dios clemente y misericordioso. Y de aquí, hacer ella, es decir, me denominan según mis hechos.
Ve y diles que por mi nombre, que es la divina misericordia, voy a actuar con ellos. Así actúa Dios por mi nombre, dice el Señor. Pues por mi nombre, que es la divina misericordia, voy a actuar con ellos. El judío medieval Rashi comenta esta doble repetición diciendo que la primera mención del nombre divino era la dirigida antes de haber pecado. Y la segunda mención después de haberse arrepentido. El ser humano, desde luego. De manera que Dios ratifica su ser. De manera que Dios no se arrepiente a pesar de la ingratitud y del pecado del hombre. Continúa siendo misericordia. Esto es algo muy grande, incalculable. Dios, al decir su nombre, está diciendo también que Él está siempre dispuesto a la acogida y al perdón. Otra vez el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Él nos perdona todo y nos perdona siempre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Él está siempre dispuesto a la acogida y al perdón, desde su ser compasivo y misericordioso. Y el ejemplo elocuente, pues es la parábola del hijo pródigo. Son las parábolas de la misericordia. No solo la del hijo pródigo, aunque es la más elocuente. Esta doble repetición del nombre de Yahvé quiere decirnos que para escuchar a Dios y sentirle desde su misericordia, necesitamos entrar primero en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, en nuestra limitación, en nuestro pecado. Las virtudes las tenemos muy claras siempre. Y desde ahí invocarle y tomarnos tiempo para escucharle. Si lo único que le pedimos a Dios es que Él nos escuche cuando sufrimos y que escuche nuestros reproches, no le dejamos que Él nos presente su misericordia. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Si estamos tan ocupados en pedirle, en reprocharle, en decirle, ¿cuándo nos va a presentar su misericordia? Cuando estemos liberados para Él. Cuando tengamos tiempo. Cuando no estemos en la inmediatez de la vida. Cuando nos demos cuenta que solamente entrando en su tiempo, nuestra vida cobra sentido. Dios nos pide pagar el precio de salir de nosotros mismos para reconocer que solo Él es Dios y que es el único. Es el precio de aceptar este camino. Es el precio de aceptar este éxodo. Es el precio de aceptar este desierto. El despojamiento, el duro camino del día a día. Antes decíamos, la vida no es fácil. Caminar, hacer el camino día a día no es fácil.
Pero si pretendemos hacerlo solos, peor todavía. Todos sabemos lo que nos cuesta rezar a Dios y salir a su encuentro para escucharle en medio de nuestra pequeñez. Cuánta renuncia a uno mismo, cuánta lucha contra el miedo y los espejismos, contra las falsas imágenes, contra el maquillaje espiritual, contra la imagen de escaparate, contra la imagen que puedo darles y lo que realmente soy. Esto nos cuesta, porque es morir a nosotros mismos. Y hoy la sociedad no nos pide eso. Más aún, nos impulsa a eso, a triunfar, a imponernos, a estar encima de quien sea, a buscar los primeros lugares. Claro que lo tenemos que hacer, pero desde la perspectiva de Dios, no desde la del mundo. Y en la vida consagrada estamos actuando con la perspectiva del mundo. Este texto de Éxodo 34 expresa la experiencia fundante de Israel en cuanto a la comprensión del nombre divino y su relación con la misericordia. Qué hermoso sería que la próxima vez que escuchemos el nombre de Dios sea pronunciado por labios de Él mismo. Por eso, de este texto partirán todos los demás que hablen de la misericordia de Dios. Pues la tradición bíblica ha hecho del Éxodo la experiencia primigenia de la relación de Dios con su pueblo. A partir de ahora, Israel tendrá que comprender a Dios, entenderse a sí mismo como pueblo y entender a los demás como pueblos, como hermanos, como hermanas, desde la misericordia divina. Francisco de Asís entendió esto muy bien. Cuando él dijo, el Señor me dio hermanos. Entendió la identidad de cada hombre, de cada mujer. Entendió la igualdad en la pluralidad, que no significa uniformidad. Y al mismo tiempo, ese don tan maravilloso de parte de la misericordia de Dios para su vida. El Dios de la misericordia no es un Dios siempre cómodo y adaptable, o más bien nunca cómodo ni adaptable. Y tenemos que ser conscientes de la conversión del corazón que implica acceder a Él. Sí, no hay duda, Dios es misericordia, Dios viene a nosotros, pero no podemos acceder a Él de cualquier manera. Pensemos en un papá, ¿verdad?, que tiene a su hijo. Este papá careció de todo y bueno, pues Dios le dio la gracia y la fortuna de hacer una buena vida y ahora tiene a su hijo y a ese hijo le da todo y lo convierte en un hijo malcriado, en un hijo irresponsable y finalmente en un delincuente, en un corrupto. ¿Dios cómo va a querer eso para nosotros? Jamás. Por eso no es un Dios cómodo y adaptable. Y tenemos que ser conscientes
de la conversión del corazón que implica acceder a Él. Yo no puedo acceder a Dios si no me convierto. Acercarnos a su ser, a su santuario de misericordia, solo es posible a través de la puerta de la humildad y de la sinceridad. Deseamos esta mañana, creo, de ser personas de una sola pieza, o ayer no sé cuándo. Los cristianos estamos llamados a hacerlo, y aquí damos un paso, a hacerlo cada vez que comenzamos a rezar la oración del Padre Nuestro, e invocamos a Dios como Padre, tal como nos enseñó Jesús. Pero a veces también aún en esto, nuestra prisa es tanta que ni sabemos lo que decimos. Tras reconocer a Dios como Padre, lo primero que decimos, santificado sea tu nombre. Porque mis labios te pueden reducir en ti mismo. Santifícate y santifícame. Con esta petición invocamos el nombre de Dios compasivo y misericordioso, y le abrimos el corazón sintiéndonos necesitados y pobres. No podemos estar delante de Dios, delante de Jesús, como ricos, como alguien que no necesitamos absolutamente a nada ni a nadie, como autosuficientes. No. Delante de Dios y delante de los hermanos, humilde y sinceramente tenemos que manifestarnos como pobres, que finalmente ese es nuestro estilo de vida. Decir que su nombre es santo es manifestar también desde nuestra necesidad el deseo de que se manifieste su santidad. Es decir, su amor misericordioso en medio de nuestras vidas. Tú solo eres santo, Señor Dios omnipotente. Manifiesta tu amor, tu misericordia en mi vida. Haz que te santifique. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios Padre bueno, todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.